Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy nos sumergimos en otro trágico caso. El caso de Jordan Ward, una mujer con un rostro angelical, arroja luz sobre la cruda realidad de la violencia doméstica. Las estadísticas sobre las víctimas de la violencia doméstica no solo son difíciles de mantener, sino prácticamente imposibles porque muchas personas simplemente no buscan ayuda, no queriendo quedar en ridículo, por así decirlo. A veces las personas soportan años de abuso, golpes y humillación. Ya algunos hechos se revelan solo cuando ocurre lo irreparable. En pocas palabras, estas estadísticas a menudo se basan en cuerpos muertos. El caso de una joven inglesa llamada Jordan Ward apareció en los titulares en todo el país en 2018 y fue en muchos sentidos, si no único, al menos especial. Primero, esta persona frágil con una apariencia angelical destruyó el estereotipo de que los tiranos crueles y abusadores en las relaciones son hombres porque son trivialmente más fuertes físicamente. En segundo lugar, se convirtió en la primera mujer en la historia británica en recibir una verdadera pena de prisión por violencia doméstica y control coercitivo porque anteriormente solo los hombres eran encarcelados por tales cargos. Afortunadamente, la tragedia se evitó en esta historia. Pero el hecho mismo de que una joven mujer y madre de 2 hijos casi torturara hasta la muerte al padre de sus herederos causa como mínimo desconcierto. Ahora entendamos cómo en principio una situación así pudo desarrollarse porque el elegido de Ward, Alex Gale, toleró un trato inhumano durante tanto tiempo y no fue a la policía incluso cuando su vida estaba en verdadero peligro. La vida de Alex Esquiel antes de conocer a Jordan Ward. Alexander nació el 17 de agosto de 1995 en una ciudad llamada Kingston upon Hull y en una familia bastante acomodada, amistosa y amorosa. Él y su hermano gemelo fueron niños bienvenidos y largamente esperados, pero nacieron mucho antes de lo esperado, lo que hizo que los médicos temieran seriamente por ellos y no hicieran ningún pronóstico. Los niños pasaron los primeros meses de sus vidas en el hospital en cámaras especiales para bebés prematuros con un peso corporal críticamente bajo. Pero gracias a los esfuerzos de médicos experimentados, los niños pronto se recuperaron. Es cierto que el hermano de Alexander aumentó de peso más rápido, y para su primer cumpleaños, prácticamente no tenía rastros ni consecuencias de la prematuridad, pero el propio Alex resultó ser más débil. Además, sufría de una acumulación excesiva de líquido en el cerebro, hidrofilis, lo que llevó a una discapacidad. Sin embargo, los problemas de salud de Alexander desde nacimiento no afectaron su desarrollo intelectual, y físicamente no era muy diferente de sus compañeros e incluso participaba activamente en deportes en la escuela. Los cónyuges esquilladoraban a sus hijos desde la infancia, los rodeaban de amor y cuidado, y no escatimaban esfuerzos ni dinero para darles una buena educación y proporcionar una vida mejor. Después de graduarse de la escuela secundaria, ambos hermanos ingresaron al prestigioso Ford College donde continuaron sus estudios. Alexander era lo suficientemente inteligente, tenía una apariencia atractiva, intentaba asistir regularmente al gimnasio, y en general disfrutaba del éxito con el sexo opuesto, excepto que a diferencia de su hermano que iba gustosamente a citas, Alexander era bastante tímido y más enfocado en sus estudios. Fue en la universidad donde Alex conoció a una joven belleza llamada Jordan Ward. La chica tenía su edad, creció en una familia rica, y desde una edad temprana casi no sabía lo que era negarse a algo. Ella se vestía de forma hermosa y costosa, cuidaba cuidadosamente su apariencia y llevaba una vida social activa. Jordan era considerada una de las chicas más populares en la universidad, cortejada por muchos chicos. Además, en paralelo con sus estudios trabajaba como voluntaria recaudando fondos y organizando asistencia a refugios locales para animales sin hogar y niños hambrientos en África. Ward fue incluso reconocida repetidamente por sus esfuerzos y por tratar de hacer del mundo un lugar mejor. A primera vista, esta chica parecía un verdadero ángel en carne y hueso, amable, compasiva, inteligente y hermosa. Alexander se enamoró de ella a primera vista, pero al principio pensó que la brillante y popular Jordan ni siquiera le prestaría atención. Sin embargo, como resultó, él también atrajo de inmediato, y ella misma se convirtió en la iniciadora de su conocimiento. Ward tenía mucha más experiencia en asuntos amorosos, pero para el modesto Esquiel, ella fue el primer amor de su vida. La pareja comenzó a salir en 2012, cuando ambos tenían apenas 17 años, y al principio todo funcionó más que bien jóvenes y enamorados. Pasaban mucho tiempo juntos y eran prácticamente inseparables. En la universidad, eran llamados la pareja más hermosa, lo cual era muy halagador para Jordan. Los primeros 6 meses de su relación estuvieron llenos de amor, romance y respeto mutuo.
Trataban de hacerse mutuamente sorpresas agradables y se daban regalos lindos en pequeñas pero ya importantes fechas. Sus cuentas de redes sociales estaban diariamente adornadas con fotos conjuntas donde aparecían felices juntos, acompañadas de títulos conmovedores y declaraciones de amor. Desde afuera, parecía que estos dos simplemente estaban hechos el uno para el otro y tenían una vida larga y feliz por delante. Bastante rápido, la joven pareja decidió vivir junta y alquiló un apartamento. Como ambos aún eran estudiantes, una ayuda financiera significativa fue proporcionada por sus padres, quienes, por cierto, no estaban en contra de la relación. A Jordan incluso le gustaban los padres de Alexander porque ella parecía ser una chica seria que planeaba convertirse en profesora de historia del arte y en general causaba una impresión positiva en los demás. Sin embargo, con el paso del tiempo, el comportamiento de Ward comenzó a cambiar. Todo comenzó con un mayor control, que se intensificó con cada mes de su vida juntos. Exigía que su novia informara cada paso, revisaba sin disculparse su correspondencia personal en su teléfono, correo electrónico y redes sociales, y organizaba escenas salvajes de celos sin ninguna razón. Alexander trató de no prestar atención a esto porque estaba enamorado, y ese comportamiento no le molestaba demasiado, incluso cuando ella comenzó a elegir su ropa y lo obligó a usar solo lo que ella compraba. Él lo atribuyó a cuidado de su parte. Pronto, Jordan comenzó a limitar su círculo de socialización. Ella elegía con quién y cuándo podía verse y con quién ya no podía mantenerse en contacto. Esta separación afectó no solo a sus amigos y compañeros de estudios, sino también a los miembros de su familia. Como Alex nunca se quejaba con nadie, continuaron pareciendo una pareja feliz y perfecta en público y en las redes sociales. Jordan comenzó a disfrutar de su impunidad. Eliminaba contactos de su teléfono sin que lo supiera, bloqueaba a su familia y amigos, e incluso respondía mensajes en su nombre, a menudo de manera grosera e insultante. Luego borraba la correspondencia para que Alex ni siquiera supiera que se había dicho a las personas, lo que llevaba a relaciones tensas. La primera alarma fue dada por el hermano gemelo de Alexander cuando Jordan comenzó a impedir su comunicación. Para ese momento, los padres de los hermanos también notaron que Alex se había distanciado de la familia y los estaba evitando. Jordan era abiertamente grosera con ellos cuando intentaban contactarlo. En los raros momentos en que su madre podía comunicarse con él, ella le advirtió que dejara a Jordan, prediciendo que nada bueno saldría de esa relación. Sin embargo, Alex, profundamente enamorado, la defendía insistiendo en que solo estaba siendo cuidadosa. Pronto la familia Skill se enteró de que Jordan había obligado a Alex a abandonar la universidad, dejar los deportes y conseguir un trabajo. Luego tomó todas sus ganancias y gastó el dinero en ella misma. Los padres hicieron otro intento de hablar con Alex y convencerlo de dejar a Jordan, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. En 2013, durante la celebración de su mayoría de edad, Jordan cometió un acto repugnante del que salió impune. Ella y sus amigos estaban celebrando en un hotel rural y en algún momento desapareció sin informar a nadie. Alexander estaba desesperado de preocupación. Ella regresó por la mañana fuertemente intoxicada. Y cuando intentó averiguar dónde había estado, ella la atacó con puños e insultos, riendo y diciendo que no tenía que rendirle cuentas. 2 meses después, durante la celebración del cumpleaños número 18 de Alexander, Jordan se metió en una pelea frente a su familia y amigos. Golpeó a una vecina de 15 años que había sido invitada a la fiesta, pensando que la chica hablaba demasiado dulcemente con Alex. Apenas lograron calmarla, pero quedó claro para todos cómo era realmente. Después de ese incidente, los padres y el hermano de Alexander insistieron en que rompiera con la agresiva Jordan. De manera inadecuada, sorprendentemente, el chico los escuchó por primera vez y estuvo de acuerdo en que su elegida había reaccionado de forma exagerada. Esa misma noche, habló con ella y dijo que no regresaría a su apartamento, sino que se quedaría a vivir en la casa de sus padres. La reconciliación y el nacimiento de sus hijos en común habían pasado casi 6 meses desde que la pareja se separó. Alex regresó a sus estudios, pero continuó trabajando. Casi ya no pensaba en Jordan cuando en la víspera de la Nochevieja de 2014, ella inesperadamente llamó y le informó que estaba embarazada y que en la primavera se convertirían en padres. El chico se sorprendió y se alegró con esa noticia. La mujer se disculpó con él y dijo que no le había informado antes porque estaba segura de que él no quería verla nunca más. Los padres del chico, al enterarse de que pronto tendrían un nieto, también se ablandaron y ofrecieron a la mujer mudarse a su casa. Ella aceptó y se mudó a la casa de la familia Skell. Se casó oficialmente con el padre de su hijo, y 3 meses después, él y Alexander tuvieron un hijo en común, William. Los jóvenes padres y abuelos estaban indescriptiblemente felices,
y hasta aproximadamente mediados del otoño de 2014, vivieron en armonía y tranquilidad. Fue un corto periodo en el que Jordan realmente se preocupó por su elegido, intentó de todas las formas posibles complacerlo y se enamoró del chico que conocía. Cuando William tenía 6 meses, resultó que la chica estaba embarazada otra vez. En ese momento, ella nuevamente se volvió caprichosa e histérica y exigió a Alexander que se mudaran inmediatamente de la casa de sus padres. El chico atribuyó ese comportamiento a las hormonas alteradas, pero aceptó alquilarles una vivienda en la ciudad a la que pronto se mudaron. En el verano de 2015, la pareja tuvo un segundo hijo, una niña a la que le dieron el nombre de Alice. Alexander estaba absolutamente feliz y literalmente llevaba a su esposa y a sus hijos en brazos. Pero Jordan, finalmente convencida de que su elegido no la dejaría, ahora mostró los rincones oscuros de su alma. Después de la mudanza, Jordan volvió a prohibirle a su esposo comunicarse con su familia y no permitió que sus padres vieran a sus nietos. Al mismo tiempo, la mujer aceptaba de buena gana la ayuda financiera de ellos y a veces incluso hacía que el propio Alex pidiera dinero a sus padres. En solo unos pocos meses, ella subivó completamente su voluntad, rompiéndolo psicológicamente y tomó su vida bajo su control total. Jordan humillaba e insultaba regularmente a su esposo, y en un momento comenzó a golpearlo. Al principio, no de manera violenta, como si estuviera probando cómo reaccionaría. Cuando la mujer se dio cuenta de que su esposo toleraría todo, no le diría a nadie, y que no le pasaría nada por esto, dio rienda suelta a su crueldad, mostrando tendencias sofisticadas y sádicas hacia él. Todo comenzó cuando empezaron a renovar su casa, y la mujer estaba constantemente insatisfecha con todo lo que Alexander hacía. Él señaló descuidadamente que simplemente era imposible complacerla, tras lo cual un martillo voló hacia su cabeza, dejando una herida profunda. El chico desconcertado cayó al suelo y casi perdió el conocimiento, sujetándose la herida con la mano. Sintió la sangre corriendo por su rostro y luego le pidió a su esposa que lo ayudara o llamara a una ambulancia. Ella respondió indiferente: «Arrástrate a algún lugar y muere». Luego se fue a otra habitación a ver la televisión. Alex se trató la herida de la cabeza él mismo, no fue al médico y no dijo nada a nadie. A partir de ese momento, Jordan estuvo convencida de que hiciera lo que hiciera, podría salirse con la suya, y que su esposo nunca se quejaría con nadie y ciertamente no iría al hospital ni a la policía. Los siguientes 3 años de su vida resultaron ser una tortura moral y física incesante para Alexander. Él ya estaba tan deprimido que no lo sentía, y ni siquiera percibía la amenaza que se cernía sobre él. Continuó trabajando y trató de proporcionar a su familia todo lo que necesitaban, pero se volvió cada vez más irritado y descontento con su esposa, quien ahora no solo lo golpeaba todos los días, sino que también inventaba abusos cada vez más sofisticados. Ahora al joven se le prohibía dormir en la cama matrimonial. En su lugar, era confinado al suelo en la alfombra junto a la cama sin manta ni almohada como un perro. También se le prohibía entrar en la cocina y solo podía comer lo que su esposa y sus hijos no terminaban. De hecho, Alexander se estaba muriendo de hambre porque no podía comprar nada fuera de la casa, ya que Jordan le quitaba todo su dinero. Además, la mujer privó a su esposo del sueño y del descanso, habiendo inventado un nuevo entretenimiento para ella misma. Tan pronto como él se dormía, ella lo golpeaba en la cabeza, lo cortaba, o le vertía agua hirviendo encima. Alexander recordó más tarde despertarse cada vez con un dolor salvaje, ensangrentado o quemado. Después de eso, iba a tratar de vendar sus heridas con medios improvisados mientras su esposa se iba tranquilamente a la cama. Alexander percibía lo que estaba sucediendo como algo ordinario. Finalmente estaba moralmente roto y no intentaba resistir. El hombre dejó por completo de comunicarse con sus padres y su hermano y su esposa en su nombre. Regularmente les pedía dinero, también ayudando financieramente a sus propios padres para que la joven no pudiera negarse nada. Alexander perdió mucho peso y pesaba menos de 50 lb. Además, su cuerpo estaba constantemente cubierto de heridas, abrasiones, quemaduras y hematomas, lo que no podía dejar de provocar preguntas de otros. En el trabajo, le insistieron en que fuera al hospital. Entonces, su esposa lo obligó a renunciar por miedo a ser descubierta. Después del despido, él finalmente se convirtió en un rehén de Jordan, quien ahora abusaba del día y noche. A pesar del horror que estaba ocurriendo en el hogar de la pareja, quienes los rodeaban aún pensaban que eran una familia feliz. Jordan mantenía páginas de redes sociales en nombre de su esposo, donde regularmente publicaba fotos antiguas de ellos y de sus hijos, acompañadas de textos sobre el enamorados que estaban y lo afortunados que eran de haberse conocido.
Nadie podía siquiera pensar que una mujer con apariencia angelical y madre de 2 hijos, a puerta cerrada se convertía en un verdadero monstruo sofisticado. Ella le arrancó los dientes a su esposo, le hizo un corte largo y profundo en el brazo con un cuchillo, y su cuerpo estaba constantemente quemado. Al mismo tiempo, él no podía ir al hospital ni quedarse en casa. Solo tenía film transparente y cinta que usaba para vendar sus heridas. Los vecinos escuchaban periódicamente gritos que salían de la casa de la pareja y a veces eran tan inquietantes que personas preocupadas llamaban a la policía. Sin embargo, Jordan cada vez lograba ahuyentar a las fuerzas del orden, convenciéndolas de que ella y su esposo estaban bien. Sin embargo, durante la siguiente visita del equipo llamado por los vecinos, uno de los agentes de policía notó a un hombre sujetando una herida fresca con sangre corriendo por su brazo. Además, se veía demacrado y tenía moretones de distintos grados en su rostro. La mujer intentó convencer a la gente de que su esposo era mentalmente inestable y a veces se autolesionaba, pero esta vez la policía llamó a los paramédicos y Alex fue enviado al hospital. Los médicos quedaron literalmente impactados por el estado en el que el joven fue ingresado. Prácticamente no quedaba vida en él y su brazo estaba tan gravemente dañado que corría peligro de amputación. El cuerpo de Alexander estaba cubierto de quemaduras de segundo y tercer grado. Pesaba solo 94 libras. Los ligamentos de su hombro estaban dañados por golpes infligidos con un destornillador y había un corte profundo en su antebrazo, sin contar los dientes arrancados y numerosos hematomas. En ese momento, Jordan irrumpió en el hospital, exigiendo que su esposo le fuera entregado y asegurando a todos que no le había pasado nada terrible y que él mismo se había causado todo el daño. Sin embargo, nadie creyó a la mujer alterada y se decidió llevarla a la comisaría para interrogarla. Al principio, Jordan lo negó todo y se mantuvo en la versión original de que su esposo se autolesionaba. Pero cuando los padres de Alexander llegaron a la comisaría, después de haber visitado a su hijo en el hospital, la mujer cambió de actitud y comenzó a describir en detalle todas las cosas que le había hecho a su esposo. Dijo que lo había entrenado como a un perro y que él no se escaparía de ella. Al mismo tiempo, Jordan insistió en que su esposo la provocaba para ser violenta porque supuestamente la engañaba y la enfadaba a propósito. También siguió afirmando que él estaba mentalmente enfermo y tenía tendencia a autolesionarse. Naturalmente, todos estos testimonios fueron categóricamente refutados por los padres del joven, pero él mismo no decidió de inmediato testificar contra su esposa. Solo después de pasar por un curso de tratamiento y trabajar con un psicólogo, Alexander se atrevió finalmente a hablar de todos los horrores que había vivido en su propio hogar en los últimos años. Sin embargo, Jordan estaba segura de que como Muko enfrentaría una sanción administrativa. No estaba demasiado preocupada por el juicio próximo. Sin embargo, después de escuchar todos los testimonios, el juez declaró culpable a Jordan, de 22 años, de infligir intencionalmente graves lesiones corporales, abuso moral y físico y control coercitivo. Fue condenada a 7 años y medio de prisión. Ni siquiera tener 2 hijos pequeños fue un factor atenuante para la sádica. Jordan quedó conmocionada por esta sentencia, y el caso en sí fue sin precedentes para el Reino Unido. Los niños quedaron al cuidado de su padre y de sus abuelos mientras su madre cumplía su condena. Alexander, habiéndose recuperado por completo de años de tortura, se involucró en trabajo comunitario y ahora ayuda activamente a las víctimas de violencia doméstica. El 4 de julio de 2023, Jordan, tras haber cumplido 5 años de su condena de 7 años y medio, fue liberada bajo libertad condicional. Sin embargo, a la mujer se le prohíbe acercarse a su exesposo y ver a sus hijos en común. Según los informes, está comprometida con un albañil llamado Adams y se está preparando para convertirse en madre por tercera vez. A pesar del alivio por la condena y el encarcelamiento de Jordan, Alexander enfrentó un largo camino de recuperación. Las cicatrices psicológicas de años de abuso eran profundas y se necesitó una terapia extensa para que recuperara su sentido de identidad y normalidad. Encontró consuelo y propósito en ayudar a otros que habían sufrido destinos similares. Su participación en el trabajo comunitario y la defensa de las víctimas de violencia doméstica se convirtieron en una parte importante de su proceso de sanación. A menudo hablaba en eventos, compartiendo su historia para crear conciencia y brindar apoyo a quienes aún estaban atrapados en relaciones abusivas. Mientras tanto, los niños se adaptaron a su nueva vida con su padre y abuelos. La estabilidad y el amor brindados por su familia los ayudaron a recuperarse del trauma de sus primeros años. Alexander se aseguró de que tuvieran acceso a asesoramiento para procesar sus experiencias y garantizó que se sintieran seguros y amados. La liberación de Jordan bajo libertad condicional fue recibida con reacciones mixtas.
Mientras algunos se sintieron aliviados de que hubiera cumplido condena por sus actos, otros consideraron que su sentencia fue demasiado indulgente dado el alcance de su crueldad. Las condiciones de su libertad condicional incluían una orden de restricción estricta que le impedía contactar a Alexander o a sus hijos. A pesar de ello, Alexander se mantuvo vigilante, preocupado por la posible amenaza que ella podría representar si alguna vez violaba los términos de su libertad condicional. La vida de Jordan después de la prisión parecía haber tomado un rumbo diferente. Comprometida con Adams, parecía intentar comenzar de nuevo. Los informes indicaban que esperaba otro hijo, lo que generó preocupación sobre su capacidad para ser madre dado su comportamiento pasado. Las autoridades mantuvieron una estrecha vigilancia, asegurándose de que cumpliera con todas las restricciones legales y supervisando sus interacciones con su nueva familia. La historia de Alexander y Jordan se convirtió en un caso emblemático, influyendo en cómo la violencia doméstica, particularmente contra los hombres, fue percibida y tratada en el Reino Unido. Destacó la importancia de reconocer y abordar el abuso en todas sus formas, independientemente del género, y condujo a cambios en las políticas y en los sistemas de apoyo para las víctimas. El valor y la resiliencia de Alexander no solo lo ayudaron a recuperar su vida, sino que también allanaron el camino para un cambio social más amplio, ofreciendo esperanza y apoyo a innumerables personas que sufrían en silencio.